La curiosidad hacia dónde puede llegar la inteligencia artificial es muy grande. En varios videos he explicado las tecnologías que van emergiendo. Creo que hay un gran potencial en ellas para mejorar o facilitar nuestros trabajos como creadores de experiencias inmersivas. Pero dentro de todas estas existe una tecnología que está resaltando, que es la creación de modelos 3D a través de texto. ¿Te imaginas crear objetos con tan solo describirlos? Pues eso es lo que hace la tecnología Text-to-3D. Y hoy te voy a explicar lo que Luma AI está a punto de hacer referente a este tema. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El estado de la creación Text-to-3D aún está dando sus primeros pasos. Ya podemos crear modelos 3D simples, ocupando recursos y por supuesto mucho tiempo de procesamiento. Hace poco hice un video hablando de dos soluciones que existen. También están apareciendo otras tecnologías como por ejemplo Mirage, que pronto traeré al canal. Como vemos, hay iniciativas, pero enterarnos que Luma AI se aventura a la generación de estos modelos 3D vía texto nos hace pensar que vamos a tener un gran impulso. Luma AI ha lanzado Imagine, el primer servicio para crear objetos 3D a través de prompts. Vamos a conocer un poco más de qué se trata todo esto. Como ya sabes, Luma AI es una plataforma que te permite crear procesos NERF desde el smartphone y la web. Es decir, puedes crear escenarios 3D o simular dichos escenarios a través de su servicio. Esta tecnología, por el momento, beneficia a creadores de contenido, creadores de experiencias de audiovisuales y también creadores de efectos especiales. Por supuesto que con Luma AI también podemos obtener un resultado 3D de nuestros procesos, pero hay que decir que dichos modelos requieren de mucha optimización. Ya hemos hecho un prototipo trabajando con Spark AR, lo dejo aquí arriba. Entonces, Luma AI, con esta experiencia y tecnología, podemos esperar que tendremos un futuro prometedor. Pero primero hay que aterrizar las expectativas. Este proceso aún está en alfa, y es importante comprender el estado de esta tecnología, tanto para nosotros como para los potenciales clientes. Para acceder a Image, tenemos que registrarnos a la lista de espera. Pero lo bueno es que ya podemos ver los modelos 3D que se han generado y el prompt que usaron. También podemos descargar dichos archivos. Eso me parece súper importante y necesario para saber a qué nos enfrentamos. Mira, este modelo del personaje Ant-Man es un personaje muy definido con el color preciso, aunque le falta una antena. Luego tenemos a este Batman con un color alternativo. Me recuerda a las figuras de acción. Y por supuesto, date cuenta de este Iron Man. Se ve imponente. Lo descargamos. Para comprender bien cómo está compuesto este modelo, vamos hacia Blender. Importamos el archivo en formato GLTF. Inspeccionamos en modo editor y podemos darnos cuenta que el mesh es súper denso. Existen muchos polígonos conectados entre sí en tan poco espacio. Esto definitivamente requiere un proceso de retopología para trabajarlo en diferentes plataformas. Otro punto que vemos son los materiales. Tenemos una gran cantidad de archivos e imágenes que hace complejo el proceso de optimizar o modificar. De hecho, ya varios usuarios en Twitter comentaron al respecto. Está claro que esto está en fase alfa. No esperemos que ya sea una solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, es un avance espectacular. Tan solo me imagino cómo será esta tecnología dentro de unos años o incluso meses. Todo lo que podríamos generar. Ahora quiero mostrarte un prototipo rápido de las cosas que podríamos hacer en un futuro. Si mezclamos esta inteligencia artificial con realidad aumentada, por ejemplo. Para eso usaré mi tutorial llamado Virtual Clone, donde utilicé Lens Studio para animar un avatar e hice que siga mis movimientos. Así que este archivo lo exportaré en formato OBJ. Dejaré de lado el material, pues lo agregaré en Lens Studio. Si quieres exportar con material,
te recomiendo hacerlo en formato FBX. Igual, toda esta información está en mi tutorial de Virtual Clone que te comenté. Bueno, ahora vamos a Mixamo. Hacemos Auto Rigger. No usaré ninguna animación, tan solo quiero exportarlo en formato FBX en T-Pose para usarlo en Lens Studio. Así se vería. Una vez hecho esto, vamos hacia Lens Studio. Aquí usaremos la plantilla 3D Body. Existen varios ejemplos. Nosotros usaremos Dancing Mark. Aquí importaremos nuestro Iron Man. Y luego reemplazamos el modelo. En Asset Library le agregaremos un material como por ejemplo el oro. Y finalmente realizamos la conexión entre el modelo de Iron Man y los Attachment Points. Y así lograremos este resultado. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Aquí aparece Iron Man de oro y vemos cómo copia nuestros movimientos, imita todos nuestros pasos. Podemos usar otros modelos y tendremos resultados sorprendentes. No te preocupes que dejaré todos estos archivos en mi Patreon. ¿Qué te parece esta tecnología? ¿Crees que tendrá futuro? Seguiré los pasos de Luma AI y ya sabes que aquí encontrarás información relevante y actualizada sobre el mundo inmersivo y tecnologías relacionadas. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.